Arratsaldeon, soy Arantxa Zuluzarra, doctoranda de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, y en el programa de proyectos arquitectónicos avanzados. Y lo que traigo hoy aquí pues no es tanto como una exposición científica de los resultados de una investigación, sino más bien como una reflexión de hacia dónde podría encauzarse esto que estamos llamando durante estos días la regeneración urbana de nuestras ciudades a través de lo que he denominado como paisajes reproductivos. Es una reflexión que arranca en el punto donde finaliza mi tesis doctoral y que para la ocasión de hoy pues, he tratado de emplazar en Bilbao, ¿no? Bueno, yo por mi parte he dedicado los últimos años a investigar las consecuencias que el fenómeno offshoring tiene en el modo de proyectar contemporáneo. Entonces, esta palabra offshore tiene como dos acepciones. La primera, literalmente, quiere decir en el mar, alejado de la costa. Y la segunda hace alusión a lo hecho, situado o registrado en el extranjero, especialmente para obtener los beneficios de menores costes o impuestos o de una regulación menos estricta. El día a día en nuestras ciudades se habita a través de personas, fuentes de energía, servicios y productos llevados lejos de nuestra vista y operando fuera de norma. Resulta difícil muchas veces reparar en estas arquitecturas, ya sea porque permanecen convenientemente ocultas como porque se haya asimilado su existencia con gran naturalidad. Pero en ocasiones sucede que lo que se quiere explotar, si de forma remota, pues de repente aparece en nuestras costas, ¿no? Entonces, el 28 de marzo de 2012, un cachalote de 4.000 kilos y 10 metros de largo fue hallado muerto en una playa de Castelldefels, en Granada. Y al abrir uno de los estómagos de este animal, pues los científicos encontraron allí un verdadero vertedero de plástico, ¿no? Que eran 26 piezas que sumaban 8 kilos, 30 metros cuadrados de plástico transparente, típico de los invernaderos, 4 retales de bolsas negras para cultivos, 9 metros de cuerda usada para fijar invernaderos y 2 mangueras que medían 4,5 metros. ¿Pero por qué fue a parar todo este plástico al estómago de este animal y de dónde provenía? Pues unos 60 kilómetros al este de esta playa, de Granada, se encuentra el Ejido, donde se producen 45.000 toneladas al año de plástico para invernaderos. Entonces, ante la pregunta de qué es lo que motiva que una actividad como tan intensa se concentre en un área tan reducida, la respuesta, pues evidentemente, no se halla en un único factor, ¿no? El número de horas de sol al año, la existencia de un acuífero subterráneo, la disponibilidad de suministros auxiliares, la mano de obra barata y la flexibilidad de comercialización convierten este entramado en un punto con presencia capital en el panorama económico mundial. Estas condiciones propician que miles de personas se desplacen hasta el lugar en busca de trabajo, que varias multinacionales se instalen en las inmediaciones para comercializar sus semillas químicamente manipuladas y posibilitan que los tomates allí producidos se puedan comer en cualquier hogar del primer mundo. Esta situación desplazada la conforma todo este conjunto de seres humanos, diseño e infraestructuras materiales. Entonces, la construcción del invernadero es como extremadamente eficaz, ¿no? Es una estructura que deriva de las parras utilizadas originariamente para cultivar uva de mesa. Entonces, comenzaron en los años 60 a ponerles unos plásticos para que fueran como más productivas y esto derivó pues, en lo que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, aquí se cuidan al milímetro las condiciones de luz y ventilación, la atmósfera donde se cultivan los tomates es monitorizada permanentemente y el aprovechamiento del suelo es máximo, tanto que incluso se prescinde de él. Entonces, los tomates de cultivo hidropónico crecen en un sustrato inerte y se alimentan de una solución nutritiva suministrada a cada planta a través de goteros en intervalos de tiempo regulados. La concentración de la solución se revisa y se equilibra en todo momento, evitando desajustes que hagan peligrar la cosecha. El siguiente paso en este ciclo de suministro de los tomates, el transporte, también procura evitar cualquier fricción y asegurar por medio de la estandarización la fluidez de todo el proceso. La distribución de tomates se comienza a hacer ya a larga distancia por medio de contenedores, entonces así se reduce el coste y la duración del transporte. Por ejemplo, 28 toneladas de tomates envasados y preparados para el consumo se introducen en este contenedor, que previamente tiene una atmósfera controlada con objeto de conseguir que el tomate salga 10 días después en las mismas condiciones en las que se introdujo. Y así se realizan los envíos a Estados Unidos o a Canadá. Con el contenedor no hace falta descargar para el transbordo y esto supone un gran ahorro de tiempo y dinero. Malcolm McLean fue el que ideó en los años 50 el elemento fundamental de este sistema multimodal que funciona por tierra, mar y aire,
que son estas cajas de 10 metros de longitud, apilables varios niveles, gracias a un armazón reforzado, provistas de unas piezas angulares, agujereadas, que permitían su manipulación y estiba en los puentes de viejos petroleros. Hoy los contenedores se rigen por normas ISO, que establecen una TEU, que es una 20 Foot Equivalent Unit, como capacidad de carga de un contenedor normalizado. Entonces, la estandarización es la herramienta que se utiliza para que el flujo de todo el proceso sea constante y nunca se interrumpa. Las semillas, la solución que alimenta las plantas, las horas de luz y ventilación, el momento de cosecha, ya que la cosecha temprana es como el valor añadido de la agricultura del ejido, porque puede llegar antes que nadie a los supermercados de todo el mundo, el tamaño de las cajas y los contenedores, los precios de los mercados internacionales, los controles de calidad, etc. Todos los elementos están estrictamente controlados para que ningún fallo de los múltiples agentes involucrados pues arruine el negocio, ¿no? Entonces ya nos vamos a seguir lejos y venimos cerca. Y hace unas semanas realicé una visita al puerto de Bilbao, o Bilbao Port, porque yo creo que los puertos son como unos espacios excepcionales para obtener indicadores de lo que sucede en una ciudad, ¿no? Este elemento que se ve aquí a la derecha es una rampa RoRo, se llama Roll-on, Roll-off, con la que no hay necesidad de descargar los vehículos para cargar las embarcaciones. Entonces el camión entra cargado directamente al barco y gracias a esto pues, se reduce tanto el tiempo como la maquinaria para la carga. Y sin necesidad de grúas, la rapidez es mayor y el costo de nuevo menor. Estas rampas pueden moverse también de un punto a otro del puerto según las necesidades. Y en el puerto de Bilbao hay ahora mismo pues, 5 rampas de este tipo. Así, debido a la producción deslocalizada y los largos transportes que implica, la logística sincroniza los tiempos y espacios del mundo entero. Pero si importamos cada vez más productos, ¿a qué producción se dedica nuestra ciudad? Bueno, pues ahí detrás de la rampa esa RoRo está la última joya construida del puerto de Bilbao, que es la terminal de cruceros Olatua, que se inauguró en marzo de 2018 y con una capacidad para alojar 3 cruceros al mismo tiempo. Esta terminal se ubica en Guecho, mientras el puerto comercial está en Santurtzi y el industrial en Ziérbana. De momento, el atraque de 3 cruceros simultáneos solo se ha dado en una ocasión, con el Independence of the Seas, Britannia y Seven Seas Explorer, lo que supuso el desembarco de 8.700 personas en Bilbao en un solo día. Según el Gobierno vasco, cada crucerista gasta en Bilbao una media de 75 euros. Quieren convertir ahora en Bilbao no solo en una escala, sino en un punto de salida y llegada de los cruceros y previsiblemente con esta medida el gasto aumentaría a 225 euros por turista. Este año ya hay un crucero a los fiordos noruegos que parte desde Bilbao y el año que viene pues, vendrán 2 empresas estadounidenses a hacer lo propio. Entonces, existe cierto peligro en no producir nada. Una ciudad basada exclusivamente en servicios podría morir ahogada en su propio éxito. Venecia ha comenzado ya a prohibir que los turistas circulen por ciertos lugares porque los ciudadanos de la ciudad protestaron por las largas colas en los Vaporetto o la literal imposibilidad de transitar por algunas calles. Se crea así una suerte de recorrido paralelo que subraya el carácter de parque temático que la ciudad ha adquirido. La ciudad se debate entre el beneficio económico que los turistas aportan y el descenso de la población local, que cada vez más harta abandona Venecia para instalarse en otros lugares. A otra escala, el casco viejo de Bilbao se inunda con hordas de turistas que aparecen y desaparecen. Los comercios que atienden a los vecinos se transforman en establecimientos de restauración o souvenirs. Y también la vivienda, de la que hablábamos esta mañana, se ve afectada por este fenómeno. Los arrendatarios del casco viejo, generalmente jóvenes creativos o, por ejemplo, investigadores universitarios, trabajando en lo que Remedios Zafra señala como uno de los sectores más precarizados del mundo digital hiperconectado, se ven obligados a subarrendar sus pisos algunas noches para poder pagar las rentas infladas por esta, se llama, turistificación. Paradójicamente, para hacerlo, deben utilizar la misma aplicación que genera este aumento de los precios. Con lo que, una vez más, pues, se evidencia la dificultad de gestionar la complejidad de la ciudad. Este es el edificio más visitado de la ciudad tras el Museo Guggenheim Bilbao. El Mercado de la Ribera, obra de Pedro Ispizua, es el mayor mercado cubierto de Europa en número de puestos. En el año 2010 se realizaron unas obras de rehabilitación del edificio, ya que utilizaban arenas de playa, pero el hormigón estaba muy deteriorado. Entonces se quitó un trozo de edificio, el lado junto a la iglesia de San Antón, se dispuso un área gastronómica en la primera planta y un restaurante en los bajos donde solía haber como lonjas de pescado.
Aquí vienen ahora los turistas que probablemente en sus países de origen pues quizá compren en grandes superficies para actuar como una suerte de etnógrafos, observando las costumbres de las personas del lugar que compran como a agricultores locales. Pero no es mi intención como realizar una lectura nostálgica de este lugar, ¿no? Esto es, por ejemplo, una pescadería en la que, bueno, me permiten las licencias personales, pues mi padre, como chatea con Aitor, que es el dueño, le pregunta qué pescado va a llegar a Mercabilbao y en función de eso realiza sus pedidos que luego recoge allí. Bueno, este mismo pescadero ha abierto otra pescadería en Indautxu donde cobra un poquito más por el mismo género. Y este establecimiento es además, ya voy llegando a lo reproductivo, un lugar donde se visibiliza una de las muchas tareas de lo que lo denominamos arquitectura reproductiva, que es la de hacer la compra. Entonces, Hannah Arendt distinguía entre trabajo y labor, work and labor, y el trabajo era la producción de objetos durables, mientras la labor era la actividad correspondiente a los procesos biológicos del cuerpo, que son tener hijos, hacer la compra, preparar la comida, limpiar, etcétera. Son actividades que se realizan generalmente dentro de casa, bueno, hacer la compra no, pero justo, y no se consideran tareas productivas en el tejido de la ciudad. De esta forma, como la reproducción se contrapone a la producción. Entonces, la revolución industrial separó la casa del espacio de trabajo. La producción se llevaba a cabo en la fábrica, mientras la reproducción se desarrollaba en la casa. Esta distinción también produjo cierta dicotomía entre el espacio público y el privado. La casa era el lugar para la intimidad, pero la política y la vida pública se daban en la polis. En la arquitectura doméstica, oikos, que es raíz de economía, administraba la reproducción de sus miembros, asegurando las actividades necesarias para el mantenimiento de la familia. Esta separación artificial entre reproducción y política es también origen de la distinción moderna entre espacio público y privado. Y como suele decir Achuamán, pues en un momento dado, la mujer salió de casa para trabajar fuera de ella. Para poder producir, pues tuvo que delegar el cuidado en otros. Y estos otros, como no, pues también son mujeres. Y así el cuerpo se desmembra en múltiples agentes femeninos responsables de realizar las diversas tareas estas de reproducción. Bueno, esto es un bloque CAD, que se llama Hortensia y Florinda, que es una mujer anciana y cuidadora, que es parte de un proyecto colectivo en el que creamos una biblioteca gratuita de bloques de AutoCAD que reflejaran pues, realmente los usuarios reales para poder diseñar proyectos, bueno, nosotros creíamos que acordes con nuestro tiempo, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues mientras tanto, los habitantes considerados productivos de la casa trabajan en lugares que incorporan cada vez más esferas de la vida cotidiana dentro de ellos, cuestionando el significado de las palabras tipología y funcionalismo. Dotados de guarderías, gimnasios, restaurantes, etc., los edificios de oficinas contemporáneos se asemejan cada vez más a la domesticidad 24 horas, 7 días a la semana de la esfera reproductiva. Y entonces, ¿dónde podemos hallar algún apunte que nos dirija hacia la regeneración de nuestra ciudad, ¿no? Pues nosotros creemos que realmente es en esos espacios no tan reglados. Las casas han sido tradicionalmente espacios productivos sin que la ley dijera mucho al respecto. Mi abuela, mi abuela, pues que a mi edad ya era viuda, tenía que alimentar a un hijo y a su madre, entonces utilizaba su casa como un espacio donde compaginar producción y reproducción. Una habitación era el taller de patronaje, la pantalonera, en otra había una escuela de costura en la que enseñaba a otros jóvenes el oficio y todo esto pues mientras cocinaba o realizaba otras labores, ¿no? No sé cómo hubiese solucionado esta situación con la administración actual, pero bueno. Entonces hoy, con la producción intangible de nuestra sociedad, en nuestras ciudades, los trabajos de reproducción y otros tradicionalmente entendidos como femeninos se han convertido en modelos. Según Hard y Negri, bueno, esta forma de producción inmaterial también funciona como producción biopolítica, ya que afecta a todas las esferas de la vida y tiene un papel muy importante en ella. Bueno, hemos visto también esta mañana en el Congreso cómo la automatización y la inteligencia artificial amenazan diversos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, parece que es el momento como de repensar cómo deben ser los sistemas de producción, yo diría de reproducción, y su arquitectura correspondiente. Porque es precisamente en estos espacios domésticos, pero públicos, complejos y por lo tanto contemporáneos, donde encontramos ciertas claves. Además de estas viviendas productivas, encontramos hoy en día, por ejemplo, los espacios de coworking que nos permiten ir a trabajar sin tener que sufrir grandes desplazamientos, pero sin condenarnos tampoco a la soledad del teletrabajo. Estos espacios públicos introducen la atmósfera doméstica en el espacio de trabajo.
Entonces, así los profesionales calificados, no tanto con una estructura jerárquica, pues un poquito con menos estructura, utilizan un espacio físico para reforzar su conectividad virtual. Entonces, con estos nuevos patrones de trabajo, pues de nuevo parece que la palabra tipología pues, tiene un sentido como ya no tan relevante. Creemos que la Administración debe ir de la mano de la innovación social. Hay pequeñas decisiones que pueden hacer que la ciudad sea un espacio más flexible. El catastro actual no es una de ellas. El catastro determina un uso específico para una propiedad. Si queremos habitar una premisa comercial, debemos solicitar un cambio en su uso. De lo contrario, no podremos registrarnos en él para tener acceso a servicios básicos como la salud o la educación. En el caso de un local como este, por ejemplo, situado en un edificio de 5 plantas industriales en un tejido consolidado, pues ahí arriba a la derecha dice uso constructivo industrial, luego directamente pues el planeamiento imposibilita este cambio, ¿no? Esta situación me parece que tenga mucho sentido y es un ejemplo de cómo la arquitectura y el urbanismo deben adaptar sus herramientas para operar en un entorno cada vez más complejo en el que se diluyen los límites de las estructuras productivas tradicionales. Bueno, entonces aquí hay invernaderos, apartamentos turísticos, locutorios, carnicerías halal, peluquerías caninas, mezquitas, delegaciones de prensa internacional. Todos estos programas arquitectónicos, que parecen más típicos como de una metrópolis global que de una ciudad mediana en el sur de España, actúan sin complejos, satisfaciendo las necesidades de sus usuarios de manera directa, al margen de lo que diga la arquitectura y el urbanismo oficiales. Lo que sucede fuera de la vista, tanto lejos de nuestras ciudades como en el interior de sus entrañas, en las viviendas, podrá ser un referente para unas ciudades uniformizadas en las que lo público sigue regulado fuertemente por el derecho urbanístico. La arquitectura que se lleva lejos de la costa y la que transcurre dentro de la casa son generalmente invisibles. Pero precisamente porque son espacios que actúan fuera de norma, permiten unas transformaciones más radicales. Son unas arquitecturas en las que se dan combinaciones de uso imposibles en los espacios públicos exteriores reglados de nuestras ciudades. Si queremos realmente que la producción vuelva a nuestras ciudades, habremos de hacerlo sin los prejuicios que expulsaron esas mismas actividades lejos de nuestras fronteras o los que las encerraron y relegaron en el interior de las casas. Conscientes de que existe el peligro de que nos lleguen a la costa la precarización que la deslocalización y la feminización del trabajo suponen, creemos que en estos mismos lugares marginales, alejados del interés de la práctica arquitectónica y de la academia, están las claves para articular lo que se denomina el reshoring. El reshoring, que apuesta por devolver a la ciudad procesos que han sido llevados fuera de ella, deberá mirar cómo se opera tanto lejos de nuestras fronteras como puertas adentro, para incorporar el saber hacer de la arquitectura offshore y la reproductiva, conciliando vida y trabajo en una ciudad más vivible. Eskerrik asko.